llamada la libertad de coalición. Se logró la tolerancia, la huelga y el paro. La simple coalición o unión de trabajadores, si no se permitiera la suspensión colectiva de las labores, constituiría únicamente un derecho ilusorio, pues se reduciría al simple derecho de petición ante el patrón. Después vino lo que es la tolerancia de la huelga. Tampoco integraba un derecho, pues constituía únicamente la suspensión colectiva de labores, que aunque dejó de ser un delito, producía que se faltara al cumplimiento de las obligaciones laborales, la terminación de los contratos individuales de trabajo. De tal cuenta, pues el patrono quedaba en libertad de pedir a los trabajadores que holgaban y contratar a nuevos trabajadores. Vino entonces lo que es la huelga. Eh, Así es, Carlos, estamos haciendo un repaso de lo que va a venir en el examen para que no se diga que no se habló, sino que lo que hoy se mire es lo que va a entrar en el examen. ¿Ok? Entonces, la huelga, pues hablamos en relación a que constituía un derecho negativo, pues la libertad de dejar de trabajar, pero no era un derecho positivo, ya que no obligaba al patrono a suspender sus labores. Su fuerza radicaba en dos situaciones, que era solidaridad obrera y la dificultad de encontrar pues, un nuevo personal. La historia de la huelga para llegar a constituir un derecho positivo pasó de la época de la tolerancia de la huelga como pues un derecho de los trabajadores. Este Instituto del Derecho Colectivo nació en Inglaterra, como ya habíamos visto, pero a nivel latinoamericano se reconoció por primera vez en la Constitución mexicana en 1917. En Guatemala, por ejemplo, es el segundo antecedente en Latinoamérica, después de México, o sea que somos los que seguimos, ¿verdad? En realmente en reconocer lo que es en conocer lo que es la constitución de la huelga. Por ejemplo, en la Constitución guatemalteca de 1921 admite el derecho a los trabajadores para dejar de trabajar. Este es un hecho importante por cuanto la gran mayoría de países latinoamericanos reconoció este derecho de huelga hasta después de 1930. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, surge la tendencia de las legislaciones latinoamericanas de restringir el derecho de huelga y especialmente el de los trabajadores del Estado, pues, tendencia que aún en pleno siglo XXI se han hecho más notoria. Por ejemplo, puede citarse el caso de la ley antihuelga, que es la 35-96 del Congreso de la República, que lo vimos en clase. Decreto 71-86 de sindicalización y regulación de la huelga de trabajadores del Estado. Suprime el ejercicio del derecho de huelga para los trabajadores del Estado al convertir casi que todos los servicios que presta este servicio de carácter esencial. También lo que es el derecho de asociación profesional. Con ese nombre se conoce a quienes. A los sindicatos. Exacto. Tiene también su propia historia, que posteriormente al reconocimiento del derecho de coalición, como ya he mencionado, y la facultad de en defensa de los derechos comunes. Las asociaciones profesionales, ¿verdad? Es un nombre científico, porque se reconoce a los sindicatos. Habría pues seguido el camino, seguido el camino de la huelga, es decir, que había inicialmente funcionado como una asociación de hecho tolerada por el Estado, pero sin ser reconocida legalmente hasta llegar al extremo de impedir su constitución. Es decir, que la libertad de sindicalización no constituía un derecho, tampoco gozaba una personalidad jurídica, ni se podía interponerse a los patronos la obligación de negociar con ellos instrumentos normativos colectivos, ¿va? Bueno, por ejemplo, después seguimos en la historia, pero en un segundo. Perdón. Después, entonces, estamos hablando de Francia. La libertad de coalición se reconoció 40 años después, pero no se reconoció la libertad de sindicalización, ¿verdad? Esto porque el derecho francés permitía connotar el miedo que tenía, pues, el Estado, ¿verdad? Y tenía la organización de los grupos
de la sociedad. Posteriormente, después surgió la tendencia que las leyes reconocieran la existencia de una asociación profesional y que le otorgaran el reconocimiento de su personalidad jurídica. Pero seguían siendo un derecho negativo a pesar de todo, ya que los patronos no estaban obligados por ley a negociar instrumentos de normación colectiva con ellos. Todas las demás instituciones de derecho colectivo del trabajo, pacto colectivo, condiciones de trabajo, reglamento interior de trabajo, contrato colectivo de trabajo, convenio colectivo y la sentencia colectiva fueron términos generales, instituciones lícitas, pero su valor estuvo sujeto siempre a los cambios históricos del derecho de la huelga y el derecho de asociación profesional. Es decir, que fue hasta que se reconocieron legalmente. O sea, anteriormente, pues estos solamente se reconocían por decir sí existen, pero no se reconocían legalmente como tal. A nivel latinoamericano fue la legislación mexicana en 1917, como vimos anteriormente, la que estableció la primera obligatoriedad de los patronos para negociar con sus trabajadores, pactos colectivos de condiciones de trabajo y contratos colectivos de condiciones de trabajo. En Guatemala se reconoció la negociación colectiva a partir de la Constitución Política de la República de 1945 y por primera vez se desarrolló en la legislación ordinaria lo relativo a dichos institutos en el primer Código de Trabajo promulgado el 1 de mayo de 1947. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo? Pregunto. Pública. Ajá, muy bien. ¿Y por qué es pública? Porque es un compromiso derivado de qué? Luchas sociales. Que es realmente que se puede decir que la misma, por ejemplo, se deriva del compromiso que se tienen los trabajadores con los empresarios, ¿verdad? De poderse asociar en la defensa de lo que son sus intereses, ¿verdad? Y por eso es que es de naturaleza pública. En conclusión, podemos decir que el derecho colectivo de trabajo posee a los trabajadores y patronos una defensa en una esfera de libertad enfo- enfo- en- en- enfocable, por ejemplo, por el Estado a la libertad, diversa y encajable en el capítulo de garantías individuales del derecho constitucional. Podemos decir también que la afirmación del derecho colectivo del trabajo es un derecho frente al empresario por cuanto es un derecho de una clase trabajadora. ¿Frente a quién? Al patrono, ¿verdad? Sí, una posición, una consecuencia de las fuerzas económicas que no quieren ser absorbidas por el Estado, pero se organizan para defender los intereses recíprocos, ¿verdad? Eh, en relación a lo que es el derecho colectivo de trabajo, ya lo vimos anteriormente, sus características, por ejemplo, aquí estamos hablando de las características, pues tienen audiencias sucesivas, cuyo número de audiencias es sumamente pues limitadas. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco cuando vamos avanzando en relación a lo que es el derecho colectivo del trabajo, procesal colectivo del trabajo. Esto se puede apreciar en el trámite de los conflictos colectivos en audiencia que se celebran ante el Tribunal de Conciliación, ante el Juez de Trabajo y Previsión Social para obtener la declaratoria de justicia o injusticia de una huelga. Esa es una característica, o sea, el número de lo que son las audiencias sucesivas. Otra cosa, otra característica es que la actuación de las partes se asienta en actas, que guardan historia de todo lo que pues, se lleve a cabo, ¿verdad? Y que deben ser firmadas por los miembros de qué? Del tribunal de las partes. Las partes deben hacerse representar por quiénes, por sus representaciones si se trata de sindicatos o por sus delegaciones si se trata de los coaligados. Vimos también, por ejemplo, ahorita vamos a regresar acá, una diferencia entre lo que es una diferencia entre los sindicatos y las coaliciones, ¿verdad? ¿Cuál era, por ejemplo, la constitución de una coalición? ¿Cómo era la constitución de un sindicato? Si habían principios rectores en una coalición, si no habían principios rectores en un sindicato o si había, por ejemplo, personalidad jurídica, si tenía la coalición, obviamente no tiene, si el sindicato, obviamente sí, ¿verdad? La edad,
si existe un mínimo de edad para poder participar en una coalición o en un sindicato, la inamovilidad, el trámite de la constitución. Aquí únicamente estamos hablando que es dar un aviso en la coalición, obviamente en la Inspección General de Trabajo, y tenemos 5 días para poderlo realizar. Aquí estamos hablando que debe seguir un trámite ante la Dirección General de Trabajo los pasos se encuentran en el artículo 218. La coalición es algo temporal, en cambio, lo que es el sindicato, pues obviamente eso no es su naturaleza, ¿verdad? Sino que prácticamente, pues el tiempo que ellos duran, pues es bastante prolongado, ¿verdad? La finalidad, por ejemplo, sirve para fines transitorios, mientras que el sindicato es algo permanente. Los instrumentos que pueden negociar solo pueden suscribir convenios colectivos o llegar a un arbitraje y en cambio, un sindicato puede celebrar, por ejemplo, contratos colectivos, pactos colectivos, convenios colectivos, ¿verdad? La estructura, obviamente la coalición no existe una estructura, en cambio un sindicato sí. Hablamos en relación de un comité ejecutivo, consejo consultivo, una asamblea general. De hecho, citamos cada una de ellas. Por ejemplo, alguien me puede fundamentar, porque lo vimos en clase, fundamentar lo que es el comité ejecutivo, consejo consultivo y asamblea general. Algo un ratito, búsquenlo. Búsquenlo, porque puede ser que yo dé puntos extras de los 5 puntos que estamos teniendo de zona, para que Licenciada, después no el se diga de que, 223. perdón, ¿quién me habla? Porque vieran que como ahora es Zoom, no, me cuesta un poquito manejarlo, pero vamos a ver. Licenciada, creo que el comité ejecutivo está en el artículo Espéreme. ¿Quién me había hablado 223. primero? ¿Quién me había hablado primero? Porque estoy... Yo, licenciada. Espérenme un segundo porque estoy jalando lápiz y papel. Denme un segundo. Y después les voy a mandar una fotografía al grupo de las personas que participaron para que quede constancia quiénes son. Y obviamente, la primera persona que me conteste, vamos a dar 5 puntos. Voy a hacer 5 preguntas, o sea, es un punto cada una, pero al menos es como que un colchoncito que usted va a tener ahí. Y es derivado que yo sé que esta parte del derecho al trabajo es un poquito complicada, por eso es que estoy tratando de hacer un poco de zona para que no se vean afectados, ¿verdad? Bueno, ¿quién fue la primera persona así conscientemente que me habló? Yo, licenciada. ¿Cuál es tu nombre? Luis Manuel Hugo. Luis Manuel. Vale. Tú estás en la sección De, D. Ok, dame un segundo. ¿Me puedes fundamentar, por favor, cuál es tu respuesta? claro, licenciada, de la Asamblea General es el 222, Ujú. el de Comité Ejecutivo 223 y el Consultivo 224. Ok. ¿Cómo apareces en Classroom, Luis? Ahorita se lo escribo. Ok. Me lo dices porque de una vez te voy a sumar el punto acá, en lo que es el sistema. Por eso te he preguntado. Ok. No voy a esperar que Luis me dé la información para colocarle el puntito de una vez. Licenciada, disculpe una consulta. ¿Qué manda? Él dijo que el de la Asamblea General es el 222, ¿no es el 221? Ahorita te voy a revisar, para que estoy manejando la plataforma y de una vez colocándole el punto al compañero. 221 son los estatutos. Gracias. Ahorita voy a ver. El 221, inciso ahí, regula la época y procedimientos para la celebración de la Asamblea General
y también aquellas organizaciones sindicales que tienen subseccionales municipales, como es el de salud y el magisterio, ¿verdad? Pero las atribuciones de la asamblea netamente están en el 222. Ujú. Ok. Asamblea General. Bueno, aquí tenemos el contenido mínimo de lo que son los estatutos. Empezamos a ver el 221, inciso I, y aquí hablamos en relación a lo que son en la época y procedimiento para la celebración de las asambleas. Empezamos desde ahí, ¿verdad? Hablamos en relación a que las asambleas pueden ser de una forma ordinaria y pueden ser de una forma extraordinaria. Por ejemplo, la Asamblea General continúa del 221 inciso I, nos pasamos al 222. El Comité Ejecutivo lo encontramos en el 223, que es el funcionamiento e integración del Comité Ejecutivo, ¿verdad? Aquí encontramos, por ejemplo, cuáles son sus requisitos y de qué está prácticamente encargado, cuáles son sus miembros. Entonces, aquí realmente qué es lo que ellos realizan. Y el Consejo Consultivo lo encontramos en el artículo 224 y que es el Consejo Consultivo tiene sus funciones puramente pues, asesoras y sus miembros deben reunir los requisitos que indica el inciso B del artículo anterior. Entonces, a eso es a que nos estamos refiriendo. Solo déjenme ver un segundito. Luis ya no me pasó sus datos. Ah, Luis, aquí está. Perdón. No había visto el mensaje. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en relación a cómo fundamentar cada uno de ellos, lo acabamos de ver. También, por ejemplo, si existe una disolución, si se puede disolver la coalición o no se puede disolver, ¿verdad? Aquí estamos hablando que es de forma automática, mientras que el sindicato obviamente necesita un trámite. O cómo acreditar su personería, estamos hablando a través de actas de constitución, actas de acuerdo de planteamiento, mientras que el sindicato aquí estamos hablando ya no de un acta, sino aquí ya estamos hablando de certificaciones, ¿verdad? De su personalidad jurídica, extendidas por el Departamento del Registro Laboral, certificación del acta de asamblea, una coalición y lo que es un sindicato de una forma resumida, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a ver, obviamente, la naturaleza es pública, como dijo el compañero, porque es doble, porque es frente al Estado y frente al empresario también. Ahora, el derecho colectivo del trabajo, puede citarse el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala que garantiza a los hombres, por ejemplo, las libertades individuales de coalición, asociación profesional, la huelga frente al Estado, es decir, que estas constituyen garantías fundamentales que cada hombre en particular puede oponerse frente al Estado. Esto y a pesar de que un sector de la doctrina sustenta, incluso modernamente, le niega el derecho colectivo de trabajo a su verdadero encuadramiento jurídico, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando también de una finalidad. Hablamos del derecho al trabajo, tiene como finalidad suprema, pues, la persona del trabajador y concuerda con todo el ordenamiento jurídico que tiene como finalidad última la persona humana. ¿Cuáles son los principios rectores del proceso? Acuérdense que dentro del área procesal, estamos hablando procesal, ¿sí? Aquí estamos hablando que es economía procesal, concentración, impulso de oficio, publicidad, oral, sencillez de investigación, flexibilidad en cuanto a la carga y valoración de las pruebas, la probidad o lealtad. Ahora, hablamos en relación a la característica, por ejemplo, el derecho procesal, pero ahora colectivo del trabajo, ¿sí? Todos los días y horas son hábiles. La finalidad y la controversia resuelve lo más pronto posible para evitar la confrontación y paralización de las labores, ¿verdad? Combinación del conocimiento en las primeras etapas por el juez, en relación a lo que es el juez de trabajo puede conocer de oficio al constarle, por ejemplo, algún despido a un trabajador en un centro de trabajo, ¿verdad? Emplazado, ordenando inmediatamente su reinstalación, sucediendo lo mismo cuando se despide a un trabajador que participa en la formación de un sindicato. De hecho, eso fue lo que nosotros vimos cuando tocamos lo que es el área. Si vamos a la ley, vamos a lo que es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?
Aquí vimos que qué hacía el Ministerio de Trabajo, pues tenía a su cargo la dirección, estatutos, despachos de todos los asuntos relativos al trabajo, a lo que era la previsión social, debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento, aplicación de todas las disposiciones legales referente a estas materias que no sean de competencia de los tribunales. Que claramente dice que no sean competencia de los tribunales, principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Aquí vimos un cuadro comparativo. De hecho, yo les dije que existían dentro del Ministerio de Trabajo ciertas dependencias. Esas dependencias las encontrábamos en el artículo 276. Vimos que estaba la DGT, la IGT y la Comisión Nacional de Salarios. ¿Se recuerdan, jóvenes? Sí, sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces, estas abreviaturas usted las va a encontrar en el 276. La DGT, que es Dirección General de Trabajo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues, cuyo jefe debe ser guatemalteco, los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución Política de la República, abogados, tribunales especializados en asuntos de trabajo. Ahora, ¿qué es la IGT? La Inspección General de Trabajo, cuyo titular debe tener las mismas calidades señaladas en el inciso anterior, y la Comisión Nacional de Salarios. Entonces, estas son las dependencias que se encuentran dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la IGT. En relación a la IGT, la encontramos en el artículo 278, donde dice que ellos, por medio del cuerpo de inspectores trabajadores sociales, deben velar porque los patronos y trabajadores y organizaciones y sindicatos cumplan con respetar las leyes, convenios colectivos, reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en el futuro, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuáles son estas obligaciones de los inspectores? Vamos al 281. Por ejemplo, los inspectores de trabajo, ellos pueden entrar sin previa notificación a cualquier establecimiento. En este caso, cualquier establecimiento que elabore una persona. Entonces, en la jornada, obviamente, de trabajo, ¿verdad? No puede ser fuera de, conforme al reglamento de trabajo y a las autorizaciones. Ellos deben de acreditar su nombramiento, ellos deben identificarse, ¿verdad? Ellos tienen autoridad, pero ellos pueden llegar al establecimiento cuando pues exista algún tipo de denuncia, ¿verdad? Ahora bien, cuando exista algún tipo de obstrucción, está en el inciso B del artículo 281, recordemos que prácticamente ellos pueden pedir apoyo de los miembros de la Policía Nacional Civil para que se les permita el cumplimiento de la inspección. El inciso C, pueden practicar cualquier diligencia, la inspección, examen, prueba que consideren necesario para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observan correctamente. En el inciso 2 puede exigir la presencia, obviamente, al estar ellos ahí, ellos pueden exigir la presencia del empleador. Y pues si ellos obviamente no están, puede pedir, obviamente, la presencia de un representante o bien encargado, ¿verdad? De los trabajadores de cualquier sujeto, incluso en su ámbito de actuación. Ellos pueden examinar el lugar en que se encuentre, incluyendo que, o sea, ¿cuál es la facultad que ellos tienen? Bueno, ellos pueden revisar lo que son los sistemas de almacenamiento electrónico, la documentación, los libros de la empresa, con relevancia a la verificación, por ejemplo, del cumplimiento de la legislación laboral, tales como informes contenidos en el artículo 61, pues inciso A, ¿verdad? ¿Ellos pueden tomar algún tipo de muestra? Sí. Ellos pueden venir, sustraer, por ejemplo, algún tipo de material que utilizan, ¿verdad? Sí. El numeral 4 de ese mismo inciso lo dice: tomar o sacar muestra de sustancias y materiales utilizados o manipular en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabaciones, imágenes, levantar croquis y planos siempre que se notifique al empleador a la inspección o a sus representantes, ¿verdad? Entonces, obviamente, efectuado todo eso, en el numeral 1 siguiente dice requerir la adopción de la medida para promover
mejorar y adecuar más el cumplimiento de las normas laborales. O sea, obviamente le indica al patrono pues que pues, tiene que mejorar realmente las condiciones que le están dando a los patronos. Y obviamente aquí hay un plazo y me lo está dando y es un plazo de no mayor a ¿cuántos días? A 8 días. 8 días. O después el empleador en la inspección en que un plazo razonable realice las modificaciones, obviamente no va a decir, ah, muchísimas gracias por las observaciones y lo voy a engavetar. No, dice que el empleador lo que tiene que hacer es en un plazo razonable, ¿verdad? Que realice las modificaciones si sean necesarias en las instalaciones, en el montaje o en el método de trabajo para que garantizar el cumplimiento de las posiciones sobre la salud, seguridad del trabajador. Iniciar el proceso sancionatorio administrativo mediante la emisión de actas de infracción a normas laborales de infracción por obstrucción a la labor a la inspección. Esta es la forma en que pues, ellos realizan, por ejemplo, lo que es algún tipo como de sanción, ¿verdad? Como un llamado de atención. Dame un segundo, por favor. Bueno, entonces estamos hablando que ellos pueden iniciar lo que es, pues, como que una amonestación, ¿verdad? Administrativa mediante un acta, pues, una infracción por las normas laborales. Pueden también ordenar la paralización, prohibición inmediata de trabajo, de tareas, de inobservancia de la norma sobre la prevención de riesgos laborales o concurrir con un riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. Los delegados departamentales y los inspectores de trabajo serán responsables que penalmente, civilmente y administrativo por sus actuaciones fuera del marco de la ley. O sea que ellos no son como dioses del Olimpo, ¿verdad? Por decir así, nadie se les toca también a los inspectores. No, ellos también tienen responsabilidad penal, civil, administrativa, si en caso ellos se llegaran pues a salir fuera del marco de lo que es la ley, ¿verdad? Ok, en este caso, posteriormente encontramos nosotros acá lo que es el recurso de revocatoria. Perdón, pero es que me está ahogando. Los asuntos que se refiere, por ejemplo, al artículo anterior son competencia exclusiva de las autoridades que estén en el código se crea. Cualquier otras autoridades quedan obligadas a prestarles la cooperación, auxilio a aquellas que les manden. En consecuencia, las resoluciones que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o sus dependencias dicten solo pueden ser impugnadas a través de a los recursos siguientes, ¿cuáles? Recurso de revocatoria y recurso de reposición. Ok. El recurso de revocatoria, ¿ante qué plazo de tiempo tenemos para poderlo interponer? 48 horas. ¿Y ante quién? Ante la delegación. Ante el juzgado de faltas. No, pues me falta no. La compañerita que me habló primero, ¿cuál es su nombre? Irma. ¿Irma qué? Irma Bolos. Muy bien. Así aparece en claro, Irma. Irma Elizabeth Bolos Álvarez. Vale, muy bien. Entonces, obviamente, estamos hablando que son 48 horas. ¿Y ante quién se interpone el recurso? ¿Ante quién dijimos? Juzgado de faltas. No. Delegación administrativa. Acuérdense que... La delegación. Espérenme. Mencionaron juzgado de faltas. Volvamos al artículo 274. Dice, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio, despacho de todos los asuntos relativos de trabajo, previsión social y deben vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean competencia de ¿qué? Que no sean De los competencia tribunales. De los tribunales. O sea, que aquí podemos mencionar o no podemos mencionar a faltas. No. Ah, No. entonces no podemos mencionar a faltas. ¿Ante quién entonces tenemos que presentar este recurso de revocatoria? Ante la dependencia administrativa que resolvió lo que estamos interponiendo por el recurso de revocatoria, que tiene que ser una dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Excelente. ¿Cuál es su nombre, compañerito?
Carlos Alonso. Muy bien. Carlos, ¿así aparece en clase? No, aparezco como Carlos Leonel Alonso González. Ok. Muy bien, entonces prácticamente tenemos 48 horas ante el ministerio. Presentamos lo que es el recurso. Ellos tienen un plazo de 8 días, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo de resolver. Aquí claramente dice improrrogable. ¿En el término de cuántos días? 8, ¿verdad? Revocando, confirmando o modificando la resolución. Ellos solo pueden hacer estas cosas. Si quiere, arriba de revocar, póngale el número 1, confirmando, póngale 2 y al tercero póngale modificar. O sea, ellos solamente pueden revocar, confirmar o modificar la resolución recurrida. El plazo respectivo se empieza a contar desde el día siguiente el que se reciban las actuaciones, ¿verdad? De este artículo pasamos al artículo número 415. Ahorita sí, ya mencionamos faltas. ¿Por qué mencionamos faltas? Porque obviamente nosotros ya agotamos la vía administrativa. O sea, obviamente ya, acuérdense que todo lo actuado entre el ministerio debe obviamente terminar con una resolución después de nuestro recurso revocatorio. Y ya cuando sentimos que no es favorable ese recurso, pues entonces ya podemos acudir ante el juzgado de faltas. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General del Trabajo, tiene la acción directa para promover, resolver acciones para las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme al artículo 281. ¿Qué dice acá? ¿Qué es lo primerito que dice acá? ¿Agotada qué? La vía Administrativa. administrativa. O sea que no podemos crear un contencioso administrativo de trabajo y previsión social si no hemos agotado ¿qué? La vía La revocatoria. administrativa. La revocatoria. ¿No? Que es la revocatoria del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Bueno, que contiene al sujeto considerando al infractor de las normas de trabajo y previsión social por constituir una labor de inspección después de haber interpuesto el recurso. Ok, que se encuentra normado en el 275. Este podrá promover el proceso, entonces, contencioso administrativo de trabajo y previsión social, establecido en el 417 Juzgado de Trabajo y Previsión Social de la zona jurisdiccional a la que corresponde en el lugar que ejecute el trabajo dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación. Y aquí, como cualquiera, hablamos, primer paso, encontramos entonces la demanda. Demanda. Exacto. Ese es el primer paso. Por eso les dije que por favor le pusieran el número 1, ¿verdad? Entonces, primer paso. En el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social deberá contener los mismos requisitos establecidos en el 332 del Código de Trabajo, bueno, que es los requisitos de la demanda. Después les dije que por favor se pasaran al 417, que ahí era el segundo paso. Encontrábamos lo que era el trámite del proceso contencioso, ¿verdad? La admisión de la demanda. Obviamente yo les dije, ¿cuántos juzgados de trabajo existen? Bueno, existen 15 más uno de ¿quién es el que le recibe la demanda? El de admisibilidad. ¿Y quién es el que resuelve las faltas? El juzgado de faltas. Vaya, entonces son 17. Estamos aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Sí, licenciada. Esa fue una duda que tuvieron ustedes en su hoja de trabajo. Bueno. Admisión de demandas admitirá para su trámite la acción, que interrogará, pues, contra lo resuelto, el recurso de revocatoria. La resolución referida también señalará día y hora para las acciones y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social que comparezcan. La única audiencia que se realizará dentro de los 10 días. Entonces, en el juicio ordinario laboral tenemos hasta 3 audiencias, ¿verdad? Tenemos una extra, una última, que es de la tercera. Pero aquí, ¿cuántas audiencias podemos tener en faltas? Una única audiencia. Una, licenciada. Una LIC. Correcto. Después, obviamente, se dicta sentencia y también ellos tienen un derecho a una apelación como en un proceso ordinario o no la tienen. Yo les dije Sí, que... tienen el derecho, Exacto. Sí, licenciada. Dije que donde decía el 417, tercer párrafo, le pusieran como título sentencia, ahí póngale paso número 3. Después váyase al artículo 418, ahí es el cuarto paso, que ese es el recurso de apelación, ¿sí? Contra la sentencia procede el recurso de apelación, el que debe interponerse dentro de qué plazo, 3 días. El juez elevará los autos a las salas de apelaciones de trabajo y previsión social
que corresponda en un plazo de 2 días. Las salas, pues obviamente, recibido esos autos, pues obviamente hará escuchar, ¿verdad? Por 48 horas los agravios y deberá resolver recurso de apelación en los 5 días siguientes. O sea, aquí solo hay dos cosas. Entonces, esto es lo que encontramos nosotros en relación al Ministerio de Trabajo, lo que es la vía administrativa y lo que es los tribunales. También, vamos a ver, Pues, un segundo. Daniel. Un segundo. Nosotros hablamos también en relación a lo que es cuántas salas de trabajo existen. Miren, pues la importancia realmente de no colocar nada en el chat. A mí no me gusta, de verdad, no me gusta restringir el chat para nada. No soy de esa opinión, no soy de ese parecer. Pero lo que sucede es que cuando comienzan a comentar más de algo, se pierde pues como que la razón de ser. Inclusive ustedes mismos se ven afectados. Este es el acuerdo 33-2003, donde fue creada, aquí dice, miren, creada Sala Sexta, Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. Este es el último acuerdo. Ese es el último acuerdo del año 2023, donde ellos crearon la Sala Sexta. Entonces dice, su integración. La Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala se integrará por un magistrado presidente sala, 2 magistrados sala, un secretario sala, 5 oficiales, 2 notificadores y un comisario. Bueno, esa fue también una pregunta que les hice en las hojas. ¿Cuál es la integración? Me ponían un magistrado titular y 2 magistrado suplente me ponían también, ¿qué otra? No me recuerdo, pero no me hacían el desglose de la integración real como debe de ser. Yo creo que todos conocemos los juzgados, todos sabemos cómo se integra un juzgado, o sea, quién está dentro de. Entonces, esta es la integración, o sea, quiénes están dentro de ellos. Si usted se va a su código de trabajo, hay una clasificación de los tribunales. Esta clasificación en el artículo 284 encontramos que están los juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llamarán simplemente juzgados. Ahí, a ese artículo, pedí que por favor relacionaran 3 artículos, que era el 289, 292 y el 62 de la ley del organismo judicial. Ahí, en ese 289 y 292, iba a encontrar lo que era la integración de los juzgados, ¿verdad? Está integrado por un juez que debe ser abogado, preferencia especializada en asuntos de trabajo, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia. Los jueces de trabajo y previsión social deben mantener los requisitos que la ley exige. En este caso también están los juzgados de trabajo y previsión social constituidos además por un secretario. En instancia no necesita ser abogado, únicamente con un cierre de pensum puede ser secretario. De preferencia abogado, dice acá, y derecho de los notificadores, escribientes que sean necesarios. Aquí hablamos de oficiales, notificadores y un comisario, ¿verdad? El 292 también. Y encontramos el 62 de la ley del organismo judicial. Usted puede seguir avanzando, pero por el tiempo aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido. Los tribunales de conciliación arbitraje. Aquí les dije que relacionaran el artículo 293 y 295.
Yo me di cuenta que hay compañeros de ustedes que no tienen relacionadas sus leyes. Ese es un problema, porque a la hora de, por ejemplo, si le digo, bueno, tiene 5 minutos para sacar su código, lleve el código, porque obviamente nadie va a la guerra sin fusil y nadie va a celebrar una audiencia como abogado sin llevar sus leyes, entonces, o sus pruebas, entonces, por favor, lleve su código. Puede ser que le diga, tiene 5 minutos para sacar un código. Entonces, puede ser, les estoy dando una noción, ¿verdad? Para que les sirva como una aportación más. Entonces, pero ¿qué pasa? Me recuerdo que una alumna, yo le pregunté, mencione cuántos juzgados de trabajo hay, y me puso 47. Y yo cuando vi 47, yo le dije, ¿por qué? Sí, mire, es que yo busqué en el directorio. No, es que yo no estoy hablando del directorio, yo estoy preguntándole, ¿usted va a ir a trabajar acá en Guatemala, por ejemplo? Usted no sabe ni cuántos juzgados hay aquí, no sabe ni siquiera a dónde va a ir a presentar su demanda, no va a saber ni siquiera quién, si es, por ejemplo, por medio de una infracción en el Ministerio de Trabajo, a dónde tiene que ir a presentar su memorial y quién le va, y qué juzgado le va a tramitar su proceso, o sea, ni siquiera. Entonces, este no es un curso por pasar, porque de todas las ramas del derecho del trabajo, es la única que es muy humana, porque se toca mucho la sensibilidad, la economía, la familia, se toca realmente, es muy humana, es muy noble la carrera, pero con mucha responsabilidad. Entonces, necesito que si usted no tiene relacionado su código de trabajo, pregúntele a alguien que lo tiene y que le pueda apoyar. En relación a lo que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tenemos relacionados dos artículos, el 293 y el 295. En 293 encontramos la integración, que es por medio de un juez de trabajo y previsión social, un representante y un titular de los suplentes de los trabajadores y un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Pero estas personas, ¿en qué momento se conforman o cómo se seleccionan? Simple, 295 o el último día hábil del mes de noviembre de cada año, ¿verdad? Se le debe de enviar ¿a quién? A la Corte Suprema de Justicia un listado. Este listado se presenta pues cada año, ¿verdad? Entre los 15 días siguientes a los candidatos para ser nombrados que reúnan las cualidades que la ley exige. ¿Y cuáles son esas cualidades? Bueno, ahí al 295 le pedí por favor que relacionara al 296 y las cualidades son los requisitos de los representantes que los encuentran en el 296. Las salas. Las salas de trabajo y previsión social, que para el efecto de este código se llaman simplemente salas, le dije que relacionara 3 artículos, 301, 303 y el 86 de la ley del organismo judicial. Un segundo. Ok. Si entonces hablamos de integración, ya vimos la integración que tenemos acá. No sé si se logra ver, está muy chiquito o está muy grande. Aquí encontramos lo que es la sala sexta. Aquí tenemos la competencia. ¿Qué juzgados va a conocer cada sala, por ejemplo? Aquí estamos hablando en relación a las modificaciones de la competencia. ¿Qué pasa en relación a los suplentes? Ahora dejemos de presentar esta y vamos a compartir lo que es la creación, o ya tienen la creación de la sala sex, la sala de Quetzaltenango. ¿Ya la leyeron? No, licenciada. No. ¿Y por qué no lo han leído, chicos? No sé. Licenciada, Bueno, en un segundo, solo voy a crear acá. Ligda, Ahorita voy. Un momentito, un momentito. Solo necesito, William, por favor, que mucho respeto en el chat, si es tan amable.
En un momento solo se las voy a proyectar acá. Si no, se los voy a poner en el, por derivado del tiempo, se los voy a colocar en... Acá, lo tengo. Ok, ese es el último. Esta fue la sala que creó la sala, el acuerdo 49-2004. Vamos a ver. O se los voy a colocar mejor en el chat, así ustedes lo pueden leer, derivado que ya solo nos quedan 7 minutos. ¿Alguna pregunta aparte de? Nos faltan ver los sujetos. Nos falta, yo creo que solamente los sujetos y que lean los acuerdos y la competencia que cambió en relación a las zonas económicas. Es lo único que nos faltó revisar así como que a grosso modo. Son 8 temas y se da cuenta, no es mucho realmente el contenido. Si usted lee y también va a entrar lo que les dejé para lectura. Ahora sí, Carlos, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, Lisa, es que mi duda es de que, por ejemplo, si en el examen viniera la pregunta de cuántas salas hay en Guatemala. Por ejemplo, yo en la pregunta del trabajito en clases puse que eran 6 más una que se había creado que no tenía número. No tiene número. Entonces, si la pregunta fuera así, se puede poner 7. Ujú. Usted puede venir y puede colocar, hay 6 salas de trabajo. Acuérdese que usted es abogado. Usted no va a decir, convencer al señor, mire señor, había un contrato. No, ¿verdad? ¿Usted qué va a hacer? En oratoria forense, acuérdense que la oratoria es hablar con elocuencia, pero no solamente hablar, también tiene que escribir, ¿verdad? Tiene que desarrollar y venir y comenzar a describir. Si yo le hablo de las salas, uy, en su examen técnico profesional le pregunte, hábleme de las salas. Sí, fíjese que son 7. ¿Usted lo defendería así, Carlos? No, 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 por Por supuesto poner que un no. ejemplo, no, usted me va a ayudar, usted me va a ayudar. No, no, no te me sientas ofendido ni nada. No, tú me vas a ayudar. ¿Tú contestarías solo 7? Y no, no, yo haría una relación de, Ok. por ejemplo, como le puse en la hojita de trabajo. O sea, Ujú. existen 6 salas, o sea, con número y una que no tiene número que fue creada para el área que está entrenando, ¿no? Correcto. Y Ajá. existe en Guatemala acuérdense que ustedes como abogados tienen que saber en dónde van a ir a ejercer. Existen en Guatemala la sala primera, segunda, tercera, quinta, sexta, hay la cuarta está en Mazate y la que pues acaban de aperturar, que es en Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que usted puede venir y puede exponer su respuesta, ¿verdad? Para que tenga usted el conocimiento de dónde es que están estas salas. Si le hablan de los juzgados de trabajo en Guatemala, en el departamento de Guatemala, obviamente en el Centro de Justicia Laboral son 15 juzgados pluripersonales, ¿verdad? Obviamente, pero ¿quién le recibe las demandas? ¿Quién le califica las demandas? El juzgado de admisión. ¿Y quién le mira todo lo que vimos que es el Ministerio de Trabajo derivado de lo que es el recurso de revocatoria del Ministerio de Trabajo? El juzgado de faltas. Entonces da un total de 17. 7, claro. ¿Sí? Ok, pero debe tener el manejo, o sea, por qué existen, por qué la razón de ser de los juzgados. No solamente en una forma autómata, así de contestar por contestar, no, ustedes saben por qué está contestando de esa forma. Ok, son 8 temas, no está difícil, solo es de leer, pero sí es necesario que puedan contestar de una forma clara. Hagan lo mejor posible, tienen 25 puntos. Los que trabajaron, pues tienen sus 5 puntos ahí, ¿verdad? Más los 3 chicos que acabo de anotar acá, que ellos tienen un punto adicional por participación. Pero esfuercen lo más que puedan, porque como les mencioné,
ahorita son 8 temas. El otro semestre es más complicado porque son 20 temas. Entonces, por eso traté de incluso hacer lo más fácil posible. Obviamente, la esencia les di de cada cosa, la definición, naturaleza, principios, características, organización de los tribunales, la competencia, la regulación de acuerdos que vimos y los sujetos procesales. Son 8 temas. En cambio, la otra unidad van a ser 20 temas. Entonces, se los dejo de tarea para que puedan estudiar. No está difícil. Puede ser que en algún momento yo le digas, le doy 5 minutos para que saque su código, como un aporte, ¿verdad? Como un apoyo. Entonces, pero sí necesito que estudien. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si le digo lo de los sujetos, ¿me da 5 puntos? No. Ya terminamos la clase, en 2 minutos entran a hacer otra clase y el licenciado es muy delicado con su tiempo y tiene toda la razón, ¿verdad? Bueno, entonces les agradezco por su tiempo, les deseo todo lo mejor, Licenciada. bien puntual. Uno, segundo, si se quedaran sin lugar, no se me vayan a alborotar, así que no me da examen. No, en mi clase todos tienen derecho a examen. Yo los estimo a todos, todos nos podemos sentar inclusive juntos, van a haber 4 variantes de exámenes, así que no va a haber problema. Van a haber personas que nos van a estar apoyando para que usted pueda sentarse, no importa uno a la par de otro, pero cada quien con diferente examen, así que no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, Licenciada, Gracias, disculpe. licenciada. Buenas noches. ¿sí? Jorge. Yo tenía una consulta, perdone. Es que solo quería clarificar algo, digamos, en cuanto a la integración de los juzgados, perdón, de las salas, es lo que tengo yo una confusión. ¿Todas las salas se integran como lo que dice el acuerdo o solo la sala 6 se integra así y las demás salas es de acuerdo al artículo 301? Ok. ¿Cuál es la integración? La ley uno es el código de trabajo que lo da una forma resumida, pero obviamente en los acuerdos sale de una forma como está integrada, una forma real. Lo que usted, cuando llega a un juzgado, no importa si es laboral, civil, penal, ¿qué es lo que usted va a encontrar? Jorge, No estoy seguro, licenciada. nunca ha ido a un juzgado. Juez, no, yo creería juez, oficial, secretario, Ujú. ¿Qué más? mm, las partes, tal vez, las partes. Las partes. Usted me está hablando ahora de una integración en las partes en octavo semestre. Jorge, de verdad, no, mire, pues, no es por ofenderlo, de verdad. Usted está a un año de ser prácticamente cerrar y ser abogado. Yo pienso que el compromiso es ser grande. Entonces, en un juzgado son las personas que están trabajando para darle un servicio a las personas para dilucidar su situación. Ahí no va a encontrar adentro de un juzgado a una parte, ¿sí? Ahí va a encontrar a quién, Jorge. Sí, pues ya, al juez, al secretario, un oficial, creería yo. Ajá. ¿A quién más? ¿Y quién le hace a usted saber las resoluciones? ¿Quién le hace a usted llegar las resoluciones? Por decir como el Notificador, notificador. ¿Y quién le recibe a usted los memoriales? Usted como abogado, cuando lleve su escrito para defender a su cliente, ¿quién se lo va a recibir? secretario, El comisario, comisario. ¿ok? Entonces, centrémonos, chicos. Acuérdense que ustedes están. Esto no es el bachillerato. Ay, o sea, me gradué, lo cuelgo en la pared de mi cuarto, de mi sala. Qué bonito se mira. No, es un compromiso. Es su cliente, es su trabajo. Y también acuérdense que es la libertad de uno como abogado, ¿no? Bueno, ok. Entonces nos miramos entonces el día del examen y no se preocupen, todos tranquilos el día del examen, que nadie se queda sin su evaluación. ¿Ok? Felipe, ¿qué manda? No te escuché, pero sí, teórica. Todo va a ser teórica. Ujú, ujú. Ok. Bueno, les deseo feliz noche, cuídense y les deseo buena suerte, ¿sí?